Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los Irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias Yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifa.stories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Donde Olofin otorgó el mismo poder a los Meji y a los Omo-Olu. Pataquín. En este camino fue cuando Olofin convocó a los 16 Meji, porque cada uno de ellos creía ser por sí mismo la verdadera representación de Olofin. Cuando Olofin supo, por medio de Eshu, de la disputa por el poder sobre la tierra, convocó a un concilio. En el concilio, cada uno de ellos exigía encarnar personalmente la representación de Olofin. Olofin dijo que eso no podía ser. Dijo: ¿se han puesto a pensar que sobre la faz de la tierra no puede existir un solo Odu? Ustedes han imaginado que cuando tengan hijos, todos serán Meji igual que ustedes. Todos respondieron al mismo tiempo que eso era cierto. Olofin respondió: están completamente equivocados. Eso no puede ser, porque sus hijos se llamarán Omo-Olu, que quiere decir hijos del rey. De ustedes mismos surgirán estos signos compuestos, Omo-Olu. Por esta razón, todos ustedes me colocarán dentro de sí mismos cada vez que yo sea representado por cualquier Awo en la tierra, ya sea que ese Awo sea Meji u Omo-Olu, porque ellos existen dentro de los Meji, y como Olu me representan aquí en la tierra. Al oír esto, los Meji dijeron: todos estamos aquí, no falta nadie. Pero Olofin respondió: no, hay uno a quien he mandado a buscar. Al poco rato, apareció Oyekun Nilogbe, acompañado de Eshu, y se postró delante de Olofin diciendo: Babare, ya estoy aquí a su servicio. Haga lo que deba hacerse. Olofin le dijo que procediera, y Oyekun Nilogbe comenzó a pasar a los Meji dentro de una concha de marfil que ya tenía preparada. Cuando hubo pasado a todos los Meji, dijo: Olofin, ya está hecho. Olofin le preguntó: ¿en qué signo te colocaste tú? Él respondió: Padre, me coloqué en el medio de Oragun. Olofin dijo: muy bien. ¿Y por qué escogiste este signo? Él respondió: porque sus propias palabras determinan que los Meji no son los únicos que gobiernan sobre la tierra, y porque con este signo de Oragun se sabe que la desobediencia trae pérdida. Después de decir esto, Oyekun Nilogbe se arrodilló delante de Olofin, y los 16 Meji le rindieron moforíbale a Olofin por ser el primero, es decir, el primer Omo-Olu que representa a Olofin en la tierra. Entonces Olofin dijo: para que todo sea firme, distinto y definitivo, enviaré a Sango y a Ogun, que son de mi confianza y que representan mi fuerza y mi sabiduría en la tierra. Por esta razón, Sango vive a mi derecha y Ogun a mi izquierda, y comen junto conmigo.